Dios te bendiga, bienvenida nuevamente al canal de su palabra. En este capítulo estudiamos un capítulo de la Biblia por día y hoy estamos estudiando Nehemías capítulo 9. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías. Si no has visto los capítulos anteriores, te animo a que los veas, están en el canal de su palabra. Te animo a que te suscribas, a que nos regales un like y que lo compartas para que también otras personas puedan ser edificadas por la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar en este día el capítulo 9 del libro de Nehemías. Versículo 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, adoraron a Jehová su Dios. Este fue el versículo 1, 2 y 3, y en este comenzamos viendo, ayer hablábamos de cómo comenzó el Señor a obrar en la vida del pueblo de Israel. Comenzó un avivamiento en sus corazones, tanto que la gente estaba siendo emocionada por la palabra de Dios, estaba siendo tocada. Dice que estaban llorando, que estaban leyendo la palabra de Dios, interesados en la palabra de Dios, estaban conociendo, absorbiendo todas esas palabras que Dios estaba hablando sus vidas. Y comenzó en el capítulo 7 un avivamiento, hablábamos ayer, y hoy vemos esa continuidad de ese avivamiento. Y recuerda que la palabra avivamiento viene de avivar algo, de traer a la vida algo que estaba muerto. Lo avivas, ¿no? Una plantita se está secando y está prácticamente muriendo, y tú la avivas echándole agüita, poniéndola al sol, poniéndole vitaminas, cuidándola para que vuelva a crecer y vuelva a avivarse. Entonces es lo mismo espiritualmente. Muchas veces nuestra vida cae en un letargo, en una sequedad, donde Dios trae ríos en medio del desierto y vuelve a traer vida espiritual, vuelve a traer esa frescura en nuestras vidas. Y lo único que necesitamos, la agua espiritual, es la palabra de Dios. La palabra de Dios traerá un avivamiento a tu vida. Entonces vemos aquí al pueblo de Israel que estaban siendo movidos porque Esdras había estado leyéndoles la ley, y ellos habían estado aprendiendo. Había personas encargadas para explicarles lo que ellos no entendían, y estaban aprendiendo ahora sí que con profundidad al corazón lo que Dios les estaba hablando a través de las escrituras. Ellos están movidos y a otro día regresan por más, querer más de la palabra. Y comenzando aquí en el versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces comienza en medio de la lectura de la ley, de la palabra, del movimiento del Espíritu Santo, comienza a traer la luz, comienza a revelar lo oscuro en las vidas, comienza la palabra a redarguir a las personas individualmente de sus pecados, y no solamente de sus pecados, sino dice que de los de sus padres también. Entonces en el 3 dice: y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la
cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La alabanza también trae un avivamiento, pero vemos cómo va de la mano, ¿no? Confesaron sus pecados y alabaron a Dios. Ya. Primero reconocieron el avivamiento. Una de las características de un avivamiento espiritual es cuando las personas vuelcan su corazón a Dios. Cuando viene un entendimiento a tu mente, a tu corazón, de que está haciendo algo mal, de que no, quizás no estamos cumpliendo todos los mandatos del Señor, quizás nos hemos alejado del Señor. Entonces viene un remordimiento a tu corazón, viene un arrepentimiento por haber hecho lo malo delante de Dios y delante de las personas a lo mejor, y viene ese remordimiento, ese arrepentimiento en el corazón, y te inclina a buscar de Dios, te inclina a buscar el perdón y el favor, la misericordia del Señor, a clamar la misericordia del Señor. Yo me recuerdo mucho una anécdota que mi esposo ha contado acerca de un avivamiento y de cómo el Espíritu Santo fue a un club, a una disco, donde los jóvenes estaban divirtiendo y tomando y en ese ambiente, y el Espíritu Santo puso en la vida de esas personas que fueran a la iglesia, y esas personas han salido del club y han ido a la iglesia con un sentimiento de remordimiento, con un sentimiento de necesidad de Dios, de clamar la misericordia de Dios. Y recuerdo que él dice, una jovencita allí inclinada, clamando la misericordia de Dios. Nadie la invitó a la iglesia, pero el Espíritu Santo la invitó. El Espíritu Santo trajo un avivamiento en ese pueblo, que la gente que pasaba alrededor de esa iglesia sentía la necesidad de entrar a la iglesia y de oír la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo cómo ellos comenzaron a confesar sus pecados y a adorar a Dios. En el 4, luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Baní, Caniel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron en el 5 los levitas Jesúa, Caniel, Baní, Asabrías, Serebías, Judías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces mira lo que está sucediendo, ¿no? Están confesando. Bueno, primero la palabra fue deliberada. Las personas comenzaron a confesar sus pecados, comenzaron a adorar a Dios, y después les dicen: levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. El mensaje poderoso, ¿no? Nos dice a la iglesia de hoy: levantaos y bendecid el nombre de Jehová, pero primero trae un patrón, primero trae un recordamiento, un proceso por el cual tú y yo debemos de pasar individualmente como hijos de Dios, y es el analizar, el escudriñar, como dijo el salmista: escudriña, oh Jehová, mi corazón, y crea en mí un corazón recto delante de ti. Es traer conciencia de lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, y ponernos a cuentas con Dios.
no con nadie, no es que vengas y te confieses delante de nadie. Esto no es necesario. Lo necesario es que te pongas a cuentas, no con un hombre, aunque sí la escritura habla de ponernos a cuenta con nuestros hermanos si es que tenemos algo en contra de ellos, pero no está diciendo que reveles tus pecados al mundo. Tus pecados deben de ser confesados a Dios y deben de ser, y tú te debes de arrepentir ante Él. Él es un Padre misericordioso, tan misericordioso, y lo vemos en este capítulo. Si tú tienes la oportunidad de leer el capítulo completo, te animo que lo hagas. Habla acerca de las misericordias de Dios para el pueblo de Israel, cómo Dios lo sacó, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios hizo maravillas, cómo le proveyó maná del cielo para que ellos comieran, cómo no se acabó el calzado ni el vestido de ellos por 40 años. Ellos no tenían una tienda para ir a comprar más zapatos, pues porque 40 años ese zapato no se desgastó y ese vestido, ¿no? Entonces, un Dios maravilloso, un Dios milagroso, un Dios que a pesar de que ellos lo traicionaban una y otra vez, como cuando Moisés subió a orar con Dios, y cuando desciende ve que están haciendo un becerro de oro para adorarlo. Los están traicionando a Dios. Eso es idolatría, eso es poner a algo más antes que a Dios. Están desobedeciendo literalmente a Dios, porque Dios una y otra vez a través de la Biblia nos dice que no debemos tener ídolos, que el único Dios verdadero es Él, que no debemos de hablar a dioses hechos de piedra, que tienen oídos pero no oyen, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan. El único Dios que habla hoy en día en nuestras vidas, que sigue hablando, que sigue ministrando, que sigue ayudándote, que sigue librándote de todo mal, que sigue sanando, que sigue haciendo milagros, es Dios Todopoderoso. Nosotros no debemos de caer en las mismas que cayó el pueblo de Israel. Amén. Bueno, pero a pesar de todo eso, dice que Dios mostraba su misericordia al pueblo de Israel. Y ellos clamaban a Dios, se arrepentían momentáneamente, clamaban a Dios y Dios los perdonaba. Y así, ¿no? A través de la historia del pueblo israelita, podemos ver una y otra vez el pueblo israelita dándole la espalda a Dios, olvidándose de Él. Una vez que Dios los libraba, que ellos volvían y se volvían a olvidar de Dios, volvían a dejar a Dios de lado, a no tomarlo en cuenta, a no hacerlo parte de su vida. Y Dios, sin embargo, cuando ellos volvían a clamar a Él, Dios volvía y los perdonaba y los seguía ayudando a pesar de. Porque eso es lo que hace un padre, ¿no? Un padre, a pesar de que tu hijo te pueda fallar o te pueda herir, uno siempre los va a amar y siempre los va a recibir porque son parte de ti, porque son tus hijos amados. Y creo que ese amor no podemos identificar con Dios. Creo que ese amor, definitivamente, el amor viene de Él es la fuente del amor, y definitivamente tenemos un poquito del amor que Él tiene. Él nos dio un poco de ese amor para que nosotros también podamos compartirlo a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a nuestras amistades. Bueno, entonces vemos allí que trae un avivamiento, y en el versículo 6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Todo lo que respire, dice la palabra, alabe a Jehová. Es que no hay lugar donde tú puedas estar que no puedas darle gracias a Dios. Por si estás en el mar y oyes esas olas imponentes, y saber de que Dios les ha puesto límite a las aguas para que ellas no pasen, sino que
que queden hasta ahí y saber observar la naturaleza en un bosque, los árboles, las aves alabando. Yo me imagino que están alabando a Dios. Aún un día mi esposo me decía que un árbol que está en el backyard de mi casa son unas pequeñas bolitas que tienen sus hojas, son bolitas literalmente, y se mueven como que fueran panderetas, y él me decía, ¿no?, que parece como que están alabando a Dios, y sí, yo creo que la creación entera alaba a Dios, que todos debemos de adorar a Dios y alabar al Señor. No hay nada por donde tú quieras que veas, hay una razón para alabarle. El estar respirando hoy en día, con un poco que te falte la respiración, comienzas a tener problemas pulmonares, comienzas a tener problemas para vivir, ¿no? El aire es muy importante. Entonces, por donde quiera que la veamos, hay que alabar a Dios, hay que darle gracia y ver aquí cómo ellos comenzaron a dar gracia en el 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Ellos alababan a Dios por sus antepasados, por lo que Dios había hecho en la vida de sus antepasados y hasta el día de hoy, ¿no? Ellos van de generación en generación contando las historias de lo que Dios hizo en medio de ellos, para que no se les olvide, para que no olviden que ellos son privilegiados, que tienen un Dios que va delante de ellos, que los ayuda, que los lleva a la victoria de gloria en gloria, que no importa la circunstancia, no importa el dolor, que bueno, también hubo un punto donde Dios se cansó de su indiferencia, de su frialdad, de su corazón duro, y los dejó. Y entonces es ahí donde vino ese dolor a los judíos, donde vino tanta aflicción, pero otra vez Él viene y los recoge, ¿no? Y los vuelve a llevar a Israel. Y bueno, pero podemos ver esto y apreciar esto de que ellos daban gracias a Dios por lo que, no solo por lo que Dios hacía en sus vidas, no solo por lo que podían ver y disfrutar de las bendiciones que estaban disfrutando ellos, sino que también por las bendiciones que sus antepasados habían disfrutado. Entonces, una bonita enseñanza de eso es que pasemos de generación en generación, cómo Dios nos ha ido bendiciendo para que las personas, nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos puedan testificar, ¿no? Mi abuela conoció al Señor y Dios la tocó de tal manera y estaban en tal necesidad y Dios hizo un milagro en mi familia, y vaya de generación en generación y no se pierda esa bendición. Amén. En el 9 dice: y miraste la aflicción de nuestros padres de Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Y así a través, en el 13, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. En el 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron sus cerviz y no escucharon tus mandamientos. En el 19, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. En el 23, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. En el 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y maltrataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. En el 27, la última parte dice: pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. En el 28, pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti. Volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los cielos los oías.
En el 31, eres Dios clemente y misericordioso. 32, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a nuestro pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. 33 y 34, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho más, nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con lo que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron en sus malas obras. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que Dios los bendijo tanto, que los buscó tanto, que les tuvo tanta misericordia, tanta paciencia, tanto favor, que quisiéramos, ¿verdad?, ver nosotros el mar abrirse para que nosotros pasemos y seamos librados. En realidad, sí lo vemos, porque en realidad, aunque no se abra un mar literalmente, Dios sí te libra de tus enemigos. Dios sí está a tu favor, Dios sí va a obrar a tu favor, Dios sí te va a ayudar. Él sigue siendo el mismo, Él nos sigue amando, nos sigue bendiciendo de la misma manera, solo que en diferentes ways, en diferentes métodos, pero nos sigue bendiciendo, nos sigue ayudando. Él es un Dios misericordioso eternamente. Y bueno, entonces aquí vemos de que ellos no se habían arrepentido, de que ellos no habían buscado a Dios. Por eso hoy en este día el mensaje es arrepentimiento. El mensaje es el arrepentimiento, el volvernos a Dios, volvernos de todo nuestro corazón a Dios, el volvernos a su palabra, como hablamos ayer. Es un gozo. Estudiar la palabra de Dios es un río de agua viva. ¿Tienes sed? Toma de la agua. Te lo digo sinceramente. Si sientes que te estás secando espiritualmente, comienza a hacer algo con la palabra de Dios. Comienza a hacer la parte de tu vida. Comienza a ir allí con hambre a ese buffet. Es un por donde quiera que la estudies te va a hablar. Por donde quiera que Dios ponga en tu corazón estudiar, créeme que Él te va a hablar. Yo te animo, si tú sientes que te estás secando espiritualmente, vuélvete a la palabra. Vuélvete a la palabra. Es un manantial de vida. Es un manantial de vida para nuestras vidas. La palabra de Dios nos va a limpiar. La palabra de Dios comienza a hablarnos de las cosas que están mal, que estamos haciendo mal, y comienza a redarguirnos y esa palabra comienza a limpiarnos. ¿Te acuerdas cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y ellos aún no querían que le lavara los pies? Y Él dijo, ciertamente si yo no te limpio los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces Él está a la diestra, Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Eso quiere decir que aún en este día Dios sigue lavando nuestros pies, Dios sigue limpiando corazones, Dios sigue limpiando almas. ¿Por qué? Porque todos los días a lo mejor caminamos en nuestro diario caminar, ¿no? Es una simbología de esa ocasión cuando lavó los pies. ¿Por qué los pies? ¿Por qué no las manos? ¿Por qué no la cabeza, el pelo, qué sé yo? Los pies, porque es el diario caminar, ¿no? Entonces es necesario que en ese diario caminar Dios nos limpie. Entonces todos los días vengamos delante de Dios y pidámosle, Señor,
Perdón si a lo mejor dijimos una palabra que ofendió a alguien, pues perdón, Señor Padre, ayúdame a no actuar así. Perdóname, quiero cambiar. Arrepentimiento, muestra frutos de arrepentimiento. Vuélvete a Él, vuélvete a buscarlo a Él, a querer hacer su voluntad. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a ti y a mí a poder controlarnos. Él nos va a ayudar a poder hacer el bien delante de Él, ¿no? Amén. Entonces, para poder volver a su palabra, vemos aquí en este capítulo que es necesario comenzar con un arrepentimiento. Es como cuando en la pareja se ofendieron, se dañaron, se lastimaron. Y es necesario que para que haya una sanidad, una nueva unión, haya un arrepentimiento. Es necesario que te redarguya, que hagas caso a la voz del Espíritu Santo que te redarguye y que pidas perdón. Es necesario también con el Señor. Es necesario que escuchemos esa voz del Espíritu Santo que nos redarguye y pidamos perdón. Pide perdón, vuelve a sanar esa relación con Dios. Él te ama, Él te recibe con los brazos abiertos. Dice la Escritura que el que viene a Él, un corazón humilde, no lo va a despreciar. Él no lo va a despreciar. También dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo estoy hablándote, pero se me hace un nudo en la garganta porque la palabra de Dios en verdad toca en nuestras vidas. Me imagino que así estaban estos judíos en ese pasaje de Nehemías, el 7, el 8 y el 9. Así estaban, ¿no? Oyendo la palabra de Dios y sentían ese toque del Espíritu Santo. Bueno, entonces el avivamiento debe comenzar como un asunto personal, un arrepentimiento personal. Es algo entre tú y el Señor, como lo hablábamos. Por ejemplo, uno no se da un baño en público, ¿no? Es muy personal. Entonces, donde quiera que estés, habla con el Señor y Él te va a entender. Él es fiel para perdonar tus pecados. Amén. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Entonces terminamos con 3 palabras: confesar los pecados, levantarse, porque Dios no quiere que te quedes, yo soy un pecador, yo no lo merezco, no merezco el favor de Dios, no merezco servir, no, eso es mentira del diablo. Dios te perdona, te limpia y te levanta. Entonces, agárrate del Señor, levántate en el nombre de Cristo Jesús, no en el nombre de fulanito, el hermano, el amigo, el vecino, el hermanito de la iglesia. No, ninguno de ellos murió por ti. Solo Jesucristo murió por ti. Créele a Él. Y Él dice que Él perdona tus pecados y te levanta. Y el que echa al fondo del mar los pecados no se acuerda más de ellos. Pero eso sí, también dice, como le dijo a aquella mujer que fue hallada en adulterio, la perdonó, la querían apedrear. Y entonces Él vino y le dijo, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra, porque muchas veces somos muy buenos para tirar la primera piedra, pero no somos dignos de tirar la primera piedra, porque todos
tenemos pecado. Entonces solo Jesucristo podía tirarle una piedra y matarla, pero no lo hizo. Él le dijo, ninguno te condena, tampoco yo. Levántate, vete y no peques más. No peques más. Entonces el Señor eso es lo que estaba buscando, no lo vemos en este pasaje, si lo puedes leer completo, te va a edificar. Ver que como Dios era misericordioso, como todo lo ocurrido, resumido obviamente, porque en un capítulo no se puede hablar de todo lo que él hizo, pero sí te das una idea de cómo, qué bueno él era y qué bueno él sigue siendo. Entonces, 3 palabras: confiesa tus pecados, vuélvete a Dios, levántate y alábalo por lo bueno que Él es, alábalo por su misericordia, alábalo por lo que Él ha hecho y por lo que hace, alábalo. Hay poder en la alabanza, hay alguien que dijo que en su iglesia se estaba convirtiendo muy monótono la oración y siempre pues las peticiones, ayúdame en esto, peticiones, pero se estaba volviendo muy monótono. Entonces comenzaron a tener servicios de alabanza y adoración. La alabanza te ayuda a entrar en esa presencia de gratitud, en esa presencia de reconocer su grandeza. La alabanza tiene un gran poder. Yo te animo a que alabes a Dios. Amén. Dios te bendiga, que tengas una linda tarde, una linda noche, donde quiera que estés, donde quiera que nos ves. Gracias por estar viendo los videos. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Amén. Compártelo para que otras personas también puedan ser alcanzadas por la palabra de Dios. Bendiciones.